Saludos cordiales, estimados amigos de ProduBiogensa. Para mí es un privilegio estar en este primer programa, conversando con Pancho. Y bueno, esta noche, que es nuestro debut, tenemos un invitado extremadamente especial, un directo amigo de ProduBiogensa y un gran profesional. Estamos con el doctor Juan Eduardo Zambachi. Él es médico veterinario, máster en reproducción animal, máster en mejoramiento genético en universidades europeas. Y para conversar con Pancho, qué mejor personaje que el que tenemos esta noche. Doctor, bienvenido. Bueno, el conversatorio que vamos a tener hoy es de amigos y de fácil entendimiento. Así es que vamos a conversar sobre nuestros temas que nos apasionan, la ganadería bovina. Doctor, antes de empezar, pues me gustaría que usted mismo amplíe su presentación para todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Bienvenido, doctor. Saludos. El saludo cordial para todos los que nos ven. Primero agradecer la invitación por parte de la empresa Biogensa, pues el saludo cordial a a usted como directivo, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Como bien me presentó, mi nombre es Eduardo Zambache, soy máster en mejora genética animal, máster en biotecnología de la reproducción por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente, pues me dedico dentro del campo profesional netamente a lo que es la reproducción y la ginecología en las especies bovinas. Aparte de ello, también tengo la grata satisfacción de ser docente universitario, teniendo pues el honor de participar en varias universidades del país, haber tenido experiencia en la formación académica de varios de los futuros veterinarios. Actualmente me desempeño como docente universitario dentro de la carrera de Medicina Veterinaria en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. También tengo el grato honor de participar como docente de posgrado en la Universidad Técnica de Cotopaxi en la maestría de Ciencias Veterinarias. Un poquito para que conozcan de mi experiencia, tanto docente como profesional, pues muy involucrado desde toda mi vida, se puede decir, dentro del campo de la ganadería. Y pues coterráneo de aquí del Cantón Mejía de Machachi, netamente desde la cuenca lechera más grande del Ecuador. Muy bien, qué grato, doctor, qué grato empezar y debutar con usted. Profesionales de la tierra, profesionales que conocen la actividad y que se relacionan y están trabajando día a día por construir un país mejor. Qué bueno, yo me alegro, lo conozco desde hace muchos años atrás y justo pues, venía pensando en qué preguntarle y cómo vamos a desarrollar el programa. Bueno, doctor, de su experiencia, pues deduzco que tiene eh, muchísima formación de campo. Me gustaría que nos amplíe usted sus criterios. ¿Cómo ve la ganadería bovina en el Ecuador? ¿Cuál es el futuro que usted prevé para la ganadería bovina en el Ecuador? Y en base a eso, seguimos ampliando algunos comentarios más. Bueno, básicamente la ganadería dentro de nuestro país ha sido el sustento, es y será, me imagino, el sustento de muchas de las familias, de las familias que se dedican a esto como actividad principal, actividad secundaria, tanto en las diferentes escalas de producción a grandes productores, medianos y pequeños productores. Como sabemos, pues actualmente en el país las principales ganaderías, la mayor parte de las ganaderías, más del 80%, se encuentran netamente en los pequeños y medianos productores, teniendo ventajas y desventajas dentro del campo de la producción. Básicamente, no podemos olvidar pues las ventajas que tiene nuestro país y que permiten los sistemas de explotación extensivo. Nuestro país, pues, como siempre digo, he tenido la oportunidad de viajar por muchos países alrededor del mundo y cada vez que regreso, pues siempre regreso muy enamorado del Ecuador, por la bendición que es nuestro país tener la estabilidad climática que nos permite tener alimento durante todo el año, épocas de abundante alimento, pero tampoco tenemos épocas que no tengamos como tal la producción de pastos. Y eso se da netamente, pues, gracias a la ubicación geográfica que tenemos en nuestro país, pues hay una mal concepción de las cuatro estaciones, de las dos estaciones como tal que tenemos acá,
porque una estación climática se define netamente por las bajas o los intercambios que hay bruscos de temperatura y las horas luz que tenemos. En nuestro país, pues, al ser, estar en la mitad del mundo como tal, estar cubiertos por la cordillera andina, pues nos permite tener una estabilidad climática durante prácticamente todo el año. Y eso ha permitido precisamente mantener las explotaciones ganaderas de una manera extensiva, permitiendo que el pequeño, el mediano productor pueda seguir manteniendo este tipo de explotación. Lamentablemente, una de las principales desventajas que nosotros tenemos dentro de la ganadería es la poca asociatividad que tenemos. Si nosotros volvemos los ojos a lo que es las explotaciones a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, de Canadá, pues ellos manejan muchísimo los conceptos de asociatividad. Sin embargo, en nuestro país, pues esto no se ha logrado consolidar. Me imagino que no hay ese interés común, ese trabajo común para poder asociarnos y tener un mayor protagonismo para poder promover leyes a nivel gubernamental que garanticen precisamente esta protección tanto al pequeño, al mediano y al grande productor. Creo que esa es una de las principales desventajas que nosotros tenemos como ganaderos. Sin embargo, pues las explotaciones han venido desarrollándose a través de los años bajo estos parámetros y también podemos citar como una de las grandes desventajas que tenemos la inestabilidad en el mercado, la poca protección que existe al pequeño, a los productores ganaderos, ¿no? Y no solo afecta esto netamente a los ganaderos, sino también a los agricultores, ¿no? Por la gran apertura que tenemos a nivel de fronteras, la poca legislación que tenemos para controlar todos los procesos de contrabando y todo ello, que al fin del día pues nos afecta en gran medida a todos los que nos dedicamos a esta noble profesión. Durante la pandemia se pudo observar pues que nosotros pertenecemos a uno de los sectores más estratégicos. Recordemos que en la pandemia todas las industrias, la mayor parte de industrias se paralizaron, pues dejaron de producir. Sin embargo, nuestro sector, el sector ganadero, el sector agrícola, el sector pecuario en sí, no pudo detenerse por que nosotros garantizamos como tal precisamente la seguridad alimentaria. Y basado en ello, pues debemos tener esa presión a nivel gubernamental, a nivel de leyes, precisamente para tener esta protección a nivel de gobierno y el fomento de nuevas leyes que permitan garantizar bajo índices, bajo parámetros de productividad, las explotaciones ganaderas. Esperemos que a partir de ello, pues tengamos un poco más de presión para la asociatividad dentro de los ganaderos. Si ponemos un ejemplo, en el caso, por ejemplo, del sector agrícola, en el caso del sector cafetero, del sector bananero, el sector arrocero, pues ellos están manejando estos programas de asociatividad y permiten tener esa presión a nivel gubernamental. Sin embargo, los ganaderos es que nos falta un poco más trabajar en ese sentido para de alguna u otra manera permitir esa estabilidad en el mercado. Recordemos que el sector lechero es uno de los más perjudicados precisamente por estas pocas leyes que existen a nivel de la protección y es precisamente por la inestabilidad que existe en los precios, ¿no? Recordemos que antes de la pandemia tuvimos, se puede decir, una estabilidad dentro del mercado, pero post pandemia pues estamos viendo este declive a nivel de garantizar precisamente esta estabilidad a nivel del sector de mercado, a nivel del sector ganadero. Y precisamente es básicamente por la afectación que tenemos a nivel de fronteras. Otro de los inconvenientes que yo veo también es precisamente lo que tiene que ver con los problemas de exportación. Necesitamos también tener esa capacidad de asociarnos para poder garantizar un producto y no un producto final, un producto de leche o de carne como tal, de lana en el caso de los que se dedican a la producción de todos estos procesos, precisamente para trabajar con posibles aspectos de exportación, ya que hemos visto pues que aquí en el país a veces se satura mucho el mercado y con la introducción y la apertura de fronteras, tanto de Colombia como de Perú, pues afecta mucho al mercado local. Eso en cuanto a lo que tendría que ver con la protección a nivel macro, a nivel de gobierno, ¿no? Pero a nivel ya de los ganaderos, de la realidad de cómo se están manejando los ganaderos, pues también esa accesibilidad que tenemos a la tecnología. Recordemos que en nuestro país, en nuestras explotaciones, pues se siguen manejando bajo un sistema de explotación netamente tradicional,
muchos de los pequeños productores pues lo ven como una segunda opción o es una producción netamente traspatio, aquel productor que tiene una o dos vaquitas, que se dedica a la ama de casa, la mujer, que se encarga precisamente del ordeño de la mañana, de la tarde, y lo tienen como una alternativa, ¿no? Sin embargo, recordemos la importancia que tiene el producto, el trabajo a nivel del campo, a nivel pecuario, pues, y mueve muchísimo dinero. Recordemos que es una de la tercera o la cuarta en potencia de producción de empleo, tanto directo e indirecto, ¿no? Porque recordemos que a través de las explotaciones, pues, mueve muchísimo mercado, ¿no? No solo es la venta directa de leche, de carne o de lana, sino también los negocios o los trabajos, la mano de obra que se requiere para toda la explotación, tanto para la producción ganadera, el trabajo de los médicos veterinarios, el trabajo de la alimentación y la nutrición en los animales, que todo ello pues, nos ha permitido desarrollarnos. La capacitación también pienso que es algo importante. Debemos de estar capacitando siempre a nuestros ganaderos, tanto en las diferentes escalas, pequeños, medianos y grandes productores, deberían estar siempre en capacitación continua, ¿no? El gobierno pues ha promovido ciertas estrategias para la capacitación, sin embargo pues no siempre se llega a todos los productores como tal, y ese también sería un punto en el que se tendría que trabajar precisamente para garantizar esa capacitación, para un poco trabajar bajo los cuatro ejes fundamentales de la producción animal, como es la genética, la reproducción, la nutrición, el manejo y también la capacidad empresarial, porque recordemos que esto es un negocio, es una empresa como tal, que nosotros tenemos que manejarlo bajo esos mismos parámetros, donde se manejen criterios tanto de producciones, tanto de gastos, ingresos, egresos y todo ello que nos permita pues llegar al fin del día a una excelente productividad, que es lo que nosotros buscamos como formadores de los futuros veterinarios. Muy bien, muchísimas gracias. Nos dio un panorama eh, muy amplio y real de lo que sucede en el país. Estamos frente a grandes desafíos a nivel internacional. Usted tocó muchos temas importantes, por ejemplo, esto de que la ganadería esté en manos de pequeños ganaderos, ¿sí? La falta de política pública, la falta de la organización y la asociatividad, un tema extremadamente delicado. El tema de la capacitación, el tema de la agresividad que estamos relacionado con la industria láctea, ¿no? Eh, bueno, es un panorama real y muchas gracias por haberlo planteado. Ahora, lamentablemente nuestra formación, doctor, nuestra educación, desde niños nos enseñan a ser individualistas, o sea, nos enseñan en las escuelas a ser individualistas. La asociatividad no lo vamos a conseguir. Me imagino que usted y yo, bueno, yo más, tratado de alguna forma lograr asociatividad, inclusive hasta en el grupo de gremios veterinarios, de grupo de profesionales. En el tema de los ganaderos pequeños, medianos y grandes, se ve una falencia total. Y lo que también buscamos es a veces utilizar estos gremios y estas asociaciones con fines oportunistas y hasta electoreros. Y que eso han permitido es un desgano y un desazón en el sector. Estos días mismo he estado viendo, conversando con muchos ganaderos en el país, estoy haciendo unos recorridos y dicen, no, pues ¿para qué asociarnos? Porque el que sale presidente, él mañana va a ser candidato a alcalde, candidato a diputado, candidato a esto, candidato al otro. Entonces, el tema gremial es bastante conflictivo y no solamente en el sector, reitero, de los ganaderos, ¿no? Creo que en nuestra educación, nuestra formación, nosotros tenemos una hectárea y mañana, si tenemos 3 hijos, mañana esa hectárea está dividida en 4 partes y no tenemos esa visión empresarial que usted lo dijo al final y muy, muy bien. O sea, el ganadero tiene que tener esa visión de ganar, porque ganadería significa ganar dinero. Imagínese, doctor, estamos frente a alrededor de 4.100.000, o 4.300.000 unidades bovinas que tenemos ahora, según las proyecciones que existen, porque el censo lamentablemente no se ha realizado últimamente, el censo agropecuario. Y tenemos como 5,5 millones de hectáreas dedicadas solo a pastoreo. Y que si dividimos en simple matemática, no tenemos ni una
unidad bovina por hectárea, ¿no? Y la potencialidad, usted lo dijo muy claramente, la biodiversidad, el tema de la riqueza que nosotros manejamos, la exuberancia que nosotros tenemos, pues no la estamos aprovechando. Bien, temas realmente importantes, gracias por toparlos, doctor. Ahora, con esta visión, doctor, ¿cuál sería un planteamiento profesional? ¿Cómo lograríamos una transformación? Y no solamente entendiendo desde el punto de vista de productor ganadero, sino cómo es la visión que tendría la academia, la formación, el aspecto profesional, cuál sería nuestra contribución para lograr estos cambios frente a los grandes desafíos que estamos ya viviendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. O producimos y producimos en condiciones realmente que nos permitan seguir en vida o nos van a producir en otros países posiblemente a menor costo. No es la gran amenaza, doctor. No sé si nos puede ampliar cuál es su visión desde su perspectiva académica y desde su perspectiva profesional. Bueno, seguir manejando las explotaciones ganaderas como lo venimos desarrollando, pues nos va a afectar muchísimo si lo seguimos trabajando de esta manera tradicional, cada uno individualizado, cada uno trabajando a su manera, a lo que ha aprendido como tal. Eh, yo voy a dar dos comentarios muy personales míos, tanto desde el punto de vista profesional, teniendo en cuenta la realidad de las ganaderías que he tenido la oportunidad de visitar, pero también desde el punto de vista ya de la docencia dentro de la formación de los futuros profesionales. Basado en ello, voy a empezar primeramente con la formación académica. Dentro de la formación académica, tratamos siempre en el estudiante, en el futuro profesional, trabajar bajo los cuatro ejes fundamentales de la producción animal, que es básicamente tener en cuenta lo que es la genética, la reproducción, la nutrición y también la capacidad empresarial. Cada vez los ganaderos pues nos vamos involucrando más en ello, pues ya no lo seguimos manejando de una manera tradicional como tal, sino seguimos trabajando ya tratando de mejorar, por ejemplo, genéticamente a nuestros animales, tratando de introducir nuevas técnicas de reproducción asistida, técnicas de tecnología de la reproducción, utilizando precisamente la alimentación y la nutrición animal como una de las estrategias para levantar los índices de la producción. Y finalmente, pues algo que nos ha faltado muchísimo es la capacidad empresarial, que de pronto por desconocimiento propio del tema o por la poca formación que tienen nuestros ganaderos en estos aspectos, pues no lo vemos como un negocio, como una empresa como tal. Entonces, desde el punto de vista de la docencia, en mi caso como docente, yo trato de ahondar precisamente en esos cuatro ejes fundamentales de la producción animal, que es precisamente la nutrición, la genética, también pues lo que tiene que ver con la reproducción y finalmente la capacidad empresarial, que de esta manera van a permitir garantizar pues un sustento, una productividad a futuro dentro de las ganaderías. Pero ¿qué es lo que pasa ya en el campo desde el punto de vista profesional como tal? Lamentablemente, aquí, pues, tenemos distintos criterios dentro de los diferentes profesionales que nos dedicamos al punto al negocio de la ganadería como tal. Tenemos colegas médicos veterinarios, nuestros colegas los zootecnistas, los agropecuarios en sí, y cada uno de ellos, pues, y es lógico, ¿no? Tenemos formaciones distintas. Por ejemplo, en el caso de los veterinarios, nosotros lo manejamos desde un punto de vista muy clínico. En el caso de nuestros compañeros, los zootecnistas, los agropecuarios, lo manejan desde un punto de vista mucho más técnico, mucho más empresarial. Entonces, para mi visión, se debería conjugar estos aspectos, llegar a un punto medio como tal, para poder trabajar bajo esos cuatro ejes fundamentales de la producción animal. Y de esta manera, pues precisamente garantizar la productividad de los ganaderos, permitiendo pues que tengan formación también, que tengan acceso a la capacitación, los productores como tal, tengan acceso también a las nuevas tecnologías, tengan acceso también a las nuevas investigaciones que se va desarrollando. Por ejemplo, en la actualidad y a futuro vamos a hablar muchísimo acerca de la nutrigenómica. Precisamente lo que se busca es a trabajar con genes que codifiquen o permitan la expresión de fenotipos, donde nos permiten, por ejemplo, garantizar una correcta conversión alimenticia, también trabajando con el tema medioambiental, amigables con el ambiente, tratamos en la
actualidad la nutrigenómica lo que está buscando es precisamente ahondar en identificar genes que permitan reducir el impacto de la producción ganadera, ¿no? Sin embargo, pues nosotros durante la pandemia, yo traigo mucho a colación lo que es el momento de la pandemia, porque en la pandemia se vio mucho la importancia del sector ganadero. Si bien, pues, nuestros amigos, las que se dedican pues, a la protección del ambiente y nosotros debemos contribuir a ello como ganaderos, pues habla muchísimo del impacto que tiene la ganadería sobre el ambiente. Sin embargo, es que durante la pandemia que se paralizaron muchísimas industrias como tal, prácticamente hubo, o se puede decir, una limpieza a nivel ambiental como tal, precisamente por el impacto de reducir las industrias. Sin embargo, nuestro sector ganadero, nuestro sector pecuario, nunca se paralizó. Entonces vemos que el impacto como tal que tiene la explotación ganadera, pues no es tan fuerte como lo ven, ¿no? Sin embargo, pues estamos trabajando precisamente en ello y yo he trabajado mucho en lo que es la parte genómica, dentro de mis especialidades. Trabajé muchísimo en esta parte de la genómica y en la actualidad la nutrigenómica es uno de los principales ejemplos que traigo a colación donde que se trata de buscar genes que precisamente trabajen en este fenotipo de la expresión de reducir el impacto ambiental que tienen nuestras explotaciones ganaderas. De igual manera, pues a través de la genómica, a través de la genética molecular, estamos trabajando pues para garantizar índices de productividad que permitan tener mayores producciones. Pero este aspecto, en cuanto a lo que es la parte genética y a la parte genómica como tal, va a permitir precisamente garantizar las producciones. Si bien nosotros como profesionales y la investigación, la comunidad científica está trabajando precisamente en ese aspecto de establecer nuevas tecnologías, nuevas investigaciones, la genética ha hecho un gran aporte dentro del campo de la ganadería como tal. Tenemos también que tener esa protección a nivel gubernamental, de permitir que la legislación de nuestro país también permita garantizar ese aseguramiento dentro de nuestras explotaciones. Sin embargo, pues hemos visto que muy poco se hace dentro de nuestra legislación, ¿no? Y como usted bien lo topó, doctor, precisamente hablaba de que para qué asociarnos, a veces tenemos ese concepto tan individualista que es propio de los latinoamericanos, que a veces tratamos de trabajar y no queremos que nadie se entere de lo que estamos haciendo. Yo pienso que debemos ser un poquito más abiertos, compartir un poco de conocimientos, de experiencias que tenemos, la poca experiencia o el conocimiento que tengamos, tenemos que ser capaz de transmitir. Y eso es precisamente lo que también se hace dentro de la parte académica, ¿no? En mi caso de docencia, pues yo pienso que la docencia como tal siempre va a ser es una vocación como tal y lo que se trata es de transmitir, concientizar, formar profesionales éticos, con pensamiento lógico, con pensamiento también, pero estandarizado, que permita garantizar la producción de los futuros ganaderos dentro de las sociedades. Hay mucho futuro por delante, tenemos que trabajar en los diferentes aspectos, en los parámetros fundamentales de la producción animal. Y cada vez pues las investigaciones siguen saliendo y te va a permitir pues seguir ahondando dentro de los trabajos. Por ejemplo, a nivel de genética, vamos a buscar animales mucho más resistentes, mucho más fuertes. Por ejemplo, dentro del campo de la mejora genética, que es una de mis especializaciones como tal, lo que nosotros trabajamos en la actualidad, los que hacemos mejora genética en realidad, ya muy pocos buscamos animales, por ejemplo, más productivos o que produzcan más leche. O sea, eso de pronto las personas que no conocen mucho aparte de la parte genética o de la parte de la mejora genética. En la actualidad, los que hacemos mejora genética, lo que estamos buscando son animales fuertes, resistentes como tal. Y ahí podemos también destacar algunas de nuestras ventajas que nosotros tenemos como productores, dentro de la producción ganadera a nivel del Ecuador. Tenemos nuestros animales criollos. Nunca podemos desmerecer las ventajas que nos otorgan nuestros animales criollos. ¿Cuáles son las ventajas? Precisamente la capacidad de adaptación, resistencia, rusticidad, animales fuertes. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco desde el punto de vista ya genético y teniendo en cuenta la productividad, nosotros podemos entender que si tenemos un animal fuerte, resistente, que es capaz de adaptarse a cualquier piso climático a nivel de nuestro país, automáticamente estamos mejorando todo. Un animal que está sano es un animal que te va a producir, es un animal que te va a garantizar índices de producción, que no se va a enfermar, es un animal completamente fuerte. Y es precisamente lo que nuestros animales, las razas criollas ecuatorianos o los biotipos criollos que tenemos en nuestro país
tienen precisamente esas bondades. Y precisamente he tenido la oportunidad de participar en mesas de diálogos a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa también, y precisamente fue una de las preguntas que me hicieron en una mesa de diálogo que tuvimos, una de las reuniones de mejora genética cuando estuve en España, que me preguntaban precisamente qué puedes destacar tú de tu país como aporte o como característica dentro de las explotaciones ganaderas del Ecuador. Y precisamente yo exponía esto, ¿no? Y que tiene mucha lógica y fue muy bien aceptado por la comunidad científica en Europa, hablando precisamente de los genes de resistencia, la capacidad de adaptación, de rusticidad que tienen nuestros animales. Y les decía precisamente por qué tienen esa capacidad. Porque en nuestro país, al ser un país bendecido, al tener pisos climáticos altos, recordemos que en nuestras explotaciones agrícolas, la frontera agrícola está en nuestro país, está a partir de los 250 metros y se establece hasta los 3.500, 3.600 metros de altura. Son altitudes que permiten pues que tener animales fuertes, resistentes, que pueden adaptarse a cualquier piso climático como tal. Y es una de las principales ventajas. Entonces, tenemos muchísimo en el campo de trabajar, tanto en la nutrición, en la genética, en la reproducción, pues cada vez tratamos de involucrar mucho más la tecnología dentro de los diferentes aspectos con el objetivo de la producción. Y como vemos, pues prácticamente nuestro papel de profesionales, sea de un agropecuario, sea de un zootecnista, sea de un veterinario como tal, pues estamos enfocados precisamente en ello. Lo que nos falta es un poco tener ese apoyo a nivel gubernamental, a nivel de legislación, precisamente para proteger nuestras productividades. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muy clara la explicación y realmente los conceptos con mucho criterio. Para ir terminando, realmente encantado de estar con usted ampliando estos conocimientos. Pues el tema radica nuevamente en lo que estábamos conversando hace poco. Tenemos que también a nivel profesional asociarnos, crear grupos de gente especialista para de esta forma apoyar al sector productivo ganadero. Y mire, doctor, en Ecuador tenemos, me parece que 24 entre escuelas y facultades de veterinaria. No sé cómo le ve esa dispersión, esa población. Yo recuerdo, no sé si mi memoria, yo estuve varios años también viviendo en Europa y Francia me parece que tiene entre 7, 8, 9 facultades de veterinaria. Y Alemania igual, creo que en España son como 13, algo así. Entonces, inclusive vamos creciendo, digamos, en el tema poblacional. Eh, ¿Cómo le mira eso relacionada con la necesidad de especialistas que va a tener que tener el Ecuador dentro de poco, ¿no? Y verdaderos especialistas? Hoy hablamos de mejoramiento genético y qué gusto escucharle a una persona que ha estudiado, hablar de genes criollos, de biotipos criollos, de adaptación, de fortaleza, de rusticidad. Nosotros cada vez eh, estamos pensando en producir más volumen de leche y no tenemos a veces que darles de comer a las vacas, ¿no? O sea, no podemos llenarles esas vacas. Entonces, estos temas yo creo que tenemos que seguirlos en otro espacio, doctor, que al cual ya le voy a comprometer para seguir hablando de esto. Pero los grandes desafíos están ahí. El tema de educar adecuadamente a nuestro pequeño ganadero. A veces nuestro pequeño ganadero viene y ve unidades o haciendas o grupos productivos en diversas partes del país o en Machachi, tomemos, y piensa que ese animal es el justo, el perfecto para ir llevando a su comunidad. Entonces, esto ha creado un caos y este gran desafío es el que tiene que involucrarse los nuevos profesionales y por eso yo insisto que creo que debemos los profesionales dar el ejemplo de asociarnos en grupos de especialistas para poder dirigir y apoyar las políticas de desarrollo agropecuario del país, que ahí tenemos muchísimo que hacer. Mire, doctor, hay gente que se va y se ubica en el aspecto político y va a crear leyes que no conocen nada de esta realidad. Y eso ha sido el fracaso que tenemos en el desarrollo de políticas públicas que vayan en beneficio del sector y no solamente en beneficio de los grandes industriales o las grandes industrias transnacionales que existen en nuestro país. Doctor, para ir finalizando,
¿Qué criterio le merece? ¿Cómo le ve el tema de la profesión y esta dispersión específicamente de la masificación de las escuelas de veterinaria en el Ecuador? Y su mensaje final, doctor, ¿cómo enfocaríamos una adecuada orientación específicamente a nuestros pequeños y medianos ganaderos? ¿Qué directamente tenemos que hacer? Y ya en forma concreta, doctor. Muchísimas gracias, desde luego. Ok, bueno, vamos a empezar primero. Tengo dos preguntas claras por parte de usted como moderador. La primera, en cuanto a la cantidad de escuelas veterinarias que tenemos actualmente en el país. He tenido la oportunidad de participar como docente, tanto invitado como docente titular en algunas universidades a nivel del país. Y sí, la carrera de medicina veterinaria se caracteriza precisamente dentro de las universidades por ser una de las carreras más grandes, con mayor número de estudiantes que tienen las universidades. Y eso es un factor común en todas las universidades. Las universidades que he tenido la oportunidad de participar siempre es un gran número de estudiantes los que participan o los que se encuentran en formación dentro de las instituciones de educación superior. No podemos olvidar también los diferentes campos de aplicación que tiene la carrera de medicina veterinaria. Concretamente hablando de la carrera de medicina veterinaria, ¿no? Recordemos que medicina veterinaria no solo es clínica y salud de pequeñas especies o de grandes especies o de especies de producción. También hay otros enfoques mucho más marcados que, de igual, por las bondades de nuestro país, la gran biodiversidad, lo mega diverso que es nuestro Ecuador, pues actualmente muchos se están enfocando también a la parte de animales silvestres, de la parte de animales que se puede decir exóticos como tal. La carrera también tiene campos de aplicación dentro de la propia investigación como tal, que falta muchísimo en nuestro país. Y a propósito, para los que nos ven y si se quieren dedicar o están en formación de esta carrera tan noble, tan grata, pero a la vez también tan ingrata, ¿no, doctor? Dentro de nuestra formación, pero hay mucho que trabajar dentro del campo de la investigación. Como vemos, pues nuestra carrera es súper amplia, podemos trabajar tanto en investigación dentro de la salud, de la clínica, de la producción como tal. Entonces, la carrera pues precisamente permite esos campos de aplicación tan amplios y tan diversos, y creo que es una de las lógicas por las cuales existe un mayor número de estudiantes dentro de las universidades que se dedican a estudiar medicina veterinaria. Pero es preocupante, y comparto con usted su criterio, es preocupante el gran número de profesionales que estamos formando y el gran número de profesionales que están por salir o que han salido y que tratan de desempeñarse o buscar cargos donde poder desarrollarse. Con mucha pena, pues he tenido que ver algunos de los estudiantes pues, que salen de la universidad formados como médicos veterinarios, pero por la poca disponibilidad de plazas de trabajo, pues se terminan dedicando a otros aspectos a otras cosas. Yo pienso que esto se debe básicamente a un factor netamente de legislación, volvemos a lo mismo nuevamente, a falta de políticas públicas, donde que el estudiante que va a optar por una carrera universitaria, pues no encuentra muchas opciones, no encuentra mucha diversificación dentro de la formación como tal, y muchos de ellos pues se enfocan pues en carreras, ¿no? Muchos lo hacen por tradición. Si mi papá fue veterinario, o si mi abuelo tiene una hacienda o una explotación, una clínica, pues todos los hijos se van desarrollando así. Ese fue mi caso precisamente. Yo vengo de una familia netamente ganadera y precisamente tuve siempre ese llamado hacia el campo a desempeñar este tipo de papeles dentro de mi formación académica. Entonces, lo que yo consideraría desde mi punto de vista docente, siendo muy consciente de la cantidad de estudiantes que formamos, es precisamente teniendo en cuenta dos aspectos claros: la gran gama de diversidad que tiene de aplicación nuestra carrera, pero también en contraposición el gran número de profesionales que estamos formando y que están saliendo. Y aquí, pues, lo que se hace, pues, lo que al fin del día, pues, hay mucha competencia entre los veterinarios, hay mucha competencia a optar por una plaza de trabajo. Y es precisamente lo que involucra o lo que obliga como tal al profesional a seguirse formando, a capacitarse en una sola rama como tal. He visto pues profesionales que se dedican a mayores, a menores, a silvestres, no sé qué grado de especialidad pueden tener en cada una de las ramas. Respeto mucho y considero mucho los criterios de ellos trabajan, pero yo pienso de que si tenemos un gran número de profesionales, tendríamos que
tener ese concepto de especialización en el campo de aplicación que voy a desarrollar el trabajo. En mi Es caso, urgente. yo soy médico veterinario, tengo una especialización como tal netamente en genética y reproducción y en eso me sigo especializando, me sigo formando como tal. Y es mi campo de aplicación. Por ejemplo, yo no podría, en mi caso, qué sé yo, empezar a desarrollar cirugías en animales silvestres, en animales de compañía, porque no es mi rama, no es mi especialización. Entonces, una de las estrategias que tendríamos que hacer es precisamente fomentar las especializaciones en las distintas ramas de medicina veterinaria para pues tener profesionales mucho más especializados dentro de las ramas que lo escojan y precisamente pues de esta manera estamos formando un profesional netamente especialista en una rama como tal, que se va reduciendo el círculo de profesionales, de la gran gama de profesionales que tenemos. Sería una de esas estrategias. Y la otra, pues, diversificar un poco más el acceso a la educación superior, ¿no? Ver, muchos hablaban, también recuerdo hace algunos años, yo esto lo escuché en México y también lo escuché en España, que decían que se debería dividir las carreras, tanto de medicina veterinaria en especies menores y en especies mayores. No sé qué tan bueno sea esto, pero lo que sí estoy seguro que llegaría a un nivel de especialización mucho más alto que el que tenemos en la actualidad, por una Sí, parte. Y respondiendo a la otra pregunta que me hacía en cuanto al al productor, ¿qué es lo que podemos hacer con el productor? Pues nuestros productores, pues tendríamos que trabajar desde el punto de vista desde la capacitación. Yo pienso que capacitar al productor va a permitir que pueda garantizar sus índices de productividad. Yo confío muchísimo en la capacitación que puede tener el productor, porque a veces los productores lo hacen netamente una producción tradicional, se puede decir, que lo trabajan de esta manera, que a veces lo que producen o los costos de producción no llegan a cubrir los ingresos que tienen. Los ingresos a veces no llegan a cubrir los ingresos que tiene el productor. Entonces, mi mensaje final sería, pues, permitir, pues, que capacitar al productor, que el productor también permita esa asesoría, porque como vemos en el campo, a veces el productor, pues, no permite asesorarse o no es abierto a una asesoría, a una capacitación. Eso también, pues, tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista, desde la desconfianza, entre comillas, se puede decir, de nuestros pequeños ganaderos. Porque tendríamos que trabajar precisamente en los cuatro ejes fundamentales de la producción animal, que es una de las principales estrategias que como profesionales y como formadores tenemos para garantizar la productividad a nivel de la ganadería. Y un punto final que me gustaría tocar también sería el respeto a la frontera agrícola, a la frontera pecuaria. Como vemos, pues las grandes ciudades se están expandiendo, muchos lo hacen de una manera horizontal. No entiendo mucho no sé, creo que de arquitectura o urbanismo como tal, pero esta extensión a nivel horizontal de la frontera urbana, pues cada vez va afectando más a la frontera agrícola y a la frontera pecuaria. Y es por eso que las grandes haciendas por tradición cada vez se van reduciendo, se van fragmentando como tal. Y esto al fin del día también va a ser preocupante precisamente porque vamos a tener menos espacios para la explotación, para la producción ganadera y tendríamos que buscar otras estrategias de producción. Entonces, de igual, todo esto considero mucho de que se debería tener desde un aspecto netamente gubernamental, desde la legislación, este respeto a la frontera agrícola que permita pues a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores seguir manteniendo esta explotación, porque mueve muchísimo dinero, mueve muchísimas fuentes de trabajo. Recordemos un ejemplo de ello, yo siempre pongo a Machachi. Machachi es la cuenca lechera más grande del Ecuador y precisamente es una ciudad pequeña. Si nosotros vemos Machachi, pues es una ciudad netamente pequeña, pero ha sido por ese respeto que hemos tenido a la frontera agrícola y que nos permite pues seguir siendo un cantón agrícola y ganadero. Y en esta pequeña población, pues vemos, ¿no? Un ejemplo claro de ello, de la actividad económica que tenemos acá, es precisamente la gran cantidad de entidades financieras que tenemos en nuestra pequeña ciudad, ¿no? Precisamente por nuestra actividad netamente agropecuaria y ganadera. Finalmente sería ese mi mensaje, pues seguir trabajando, teniendo en cuenta los conceptos de capacitación desde un punto de vista ético, desde un punto de vista profesional y también teniendo un concepto de asociatividad para garantizar, pues, podernos mantener como tal, como ganaderos. muy bien.
Qué excelente conversatorio con usted, doctor. Excelente. Me ha gustado mucho esta plática. Y bueno, como comenté al principio, este es el primer programa que vamos a seguir desarrollando a futuro. Qué interesantes conceptos que se han vertido aquí. Asociatividad, capacitación, el tema de la organización frente a los grandes desafíos de la industria específicamente, el tema del respeto al medio ambiente, el tema de la especialización de los profesionales, que es fundamental. Y esto dentro de poco va a cambiar el tema de la especialización, cada vez está requiriendo con urgencia, Ecuador no se puede quedar atrás de esto, y la organización también a nivel gremial de todos. Así es que qué gusto, doctor, haberlo tenido, muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos, sus experiencias, y sobre todo esa visión amplia. Realmente le vamos a comprometer, doctor, para volvernos a encontrar en otro programa en donde ya vamos a discutir temas mucho más específicos. Usted lo ha tratado, la nutrigenómica, la genómica de altura, la adaptación, genes de rusticidad, temas que realmente vamos a irlo abordando poco a poco. Muchísimas gracias, doctor. Un agradecimiento a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos van a ver. Así es que queda comprometido, mi doctor. Un abrazo. Buenas noches a todos ustedes. Saludos cordiales. Muchísimas gracias, Doc. Le agradezco nuevamente la invitación y como así, pues son temas muy amplios, ¿no? Debemos centrarnos en un punto, en temas más en concretos como tal para poderlos tratar. Hemos hablado hoy de una manera muy macro, muy global como tal y Sí, sí, pues hablar de todos estos conceptos pues requeriría varias sesiones más. Le agradezco sí, mucho la invitación y pues siempre dispuesto a colaborar con ustedes y un poquito compartir, ¿no? Esa pequeña experiencia, esa sí, sí. pequeña formación que se tiene. Muchas gracias, pues, y que tengan un buen día. Saludos, amigos, a todos ustedes. Este es el primer conversatorio Conversando con Pancho. Saludos, muy buenas noches.